19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Las noticias nacionales advertían a la población. Las noticias nacionales daban su versión. 4 minutos pasan de las 7 de la tarde. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Informativo de Cierre. Estamos haciendo en La Diaria Radio este programa de noticias, de columnas, de análisis. Buenas noches, Sofi. Buenas noches. Buenas noches a todo el equipo, Ale, Joaquín, Fran, Lucas, que está por ahí también. Y buenas noches para todos. Bienvenidos entonces. Estaba mirando resultados recientes del Mundial y hay un resultado que da mucha esperanza. A ver, contame. Ecuador le acaba de ganar a Alemania 2-1 en Ecuador, que parecía prácticamente eliminado, que venía más o menos en la misma situación que Uruguay, que había empatado con Curazao, que se enfrentaba a uno de los equipos que es un natural candidato de cualquier justa mundialista, como Alemania, que además venía jugando muy bien, había ganado 7-1, había ganado 3-2 después. Ecuador, nadie daba 2 pesos. Equipo sudamericano, juega contra como uno... por nosotros decís. Exacto, juega contra uno de los europeos más fuertes, entonces ya me pone en modo partido. Uno mañana ya contra España. se agarra de mañana esas España cosas. le ganamos, mañana Claro. España le ganamos. Ya es está. que ya llegamos a la etapa en la que dependemos de otros, estamos mirando otros partidos, hinchando por determinados jugadores, claro. Bueno, pero además, naturalmente uno hincha por los países del continente, ¿o Sí, no? eso sí, por supuesto. No me da lo mismo. Pero vos no me lo dijiste por eso, vos me lo dijiste porque sí, a ellos ganaron, nosotros capaz que también, y ahí... No, bueno. claro, yo lo dije porque parece imposible ganarle a España, Nada es como imposible. para los ecuatorianos parecería imposible en la previa ganarle a Alemania. Y bueno, los ecuatorianos nos están indicando el camino. Es una señal. Es un ejemplo, una señal, todo lo que usted quiera. Bueno, Muy justamente hoy, ya que hablamos de Mundial, hoy vamos a tener nuestro último contacto en la previa de lo que va a ser el partido entre Uruguay y España, jugarse en Guadalajara mañana a las 9 de la noche. Ya está en la ciudad mexicana, 1.500 metros de altura. Allí está nuestro enviado especial, el enviado especial de La Diaria Radio y de La Diaria, Fermín Méndez, el editor de deportes de La Diaria, y hoy vamos a tener un contacto. De mañana estaba en Playa del Carmen, lo escuché con Sofía Romano, contó algunas cosas que se habían visto en el entrenamiento y bueno, desde hoy ya instalado, esperando el partido de mañana, ¿no? Qué emoción. Y bueno, mañana nosotros no tenemos programa. Yo soy como esos... Exacto. ¿viste? Para mí es viernes hoy casi. Sí. Y bueno. Yo vengo igual, ¿viste? Sí. Y bueno, porque tenés un gran corazón, eso habla muy bien de vos. Soy como esos, el típico gallego del boliche, esa imagen del gallego que deja su puesto del lado de la barra donde se atiende la gente, pasa para el lado donde está la gente y se pide una copa. Bueno, ese soy yo mañana con Alejandro Ferreiro. Pero bueno, eso será parte de las ganas. Ahora tenemos que meternos ya en las noticias. También viene Marcelo Pereira. Marcelo hizo una columna en el día de hoy que está publicada en la contratapa de La Diaria. La pueden encontrar, por supuesto, también en la versión digital, hablando de la polémica de la semana, la polémica de estos vehículos militares que van a ser o serán o serían utilizados para patrullar. Vamos a ver mañana, vamos a tener una definición cuando haya Consejo de Ministros para patrullar algunos barrios conflictivos de la ciudad y toda la polémica generada a su alrededor. Irse de mamba es riesgoso, tituló su columna Marcelo Pereira, así que bueno, eso va a ser parte de los contenidos también de Informativo de Cierre, que tiene muchas noticias, no sabemos cuántas de las que hemos planteado van a ingresar en este primer bloque, pero hacia allí vamos. Titulares.
Bueno, hablando de los Mamba, gobierno evalúa usar la figura del pase en comisión para choferes militares al servicio del Ministerio del Interior. El ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió con el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez, y un equipo técnico para avanzar en el acuerdo para el uso de blindados militares en Montevideo, que se presentará el viernes en el Consejo de Ministros. El acuerdo definirá cómo se utilizarán los vehículos militares, en qué condiciones participará el personal militar y cómo se procesarán las definiciones relativas a la cadena de mando, entre otros asuntos. Según supo la diaria, de fuentes del gobierno, se evalúa usar la figura del pase en comisión del Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio del Interior para los militares que se desempeñen como choferes de los blindados. Según las fuentes consultadas, esto permitiría al Ejecutivo evitar la obligación de tener que aprobar una ley para habilitar la participación de los militares en los operativos, algo que el gobierno quiere evitar porque retrasaría la puesta en marcha de las operaciones. Estén atentos a la edición digital de la diaria o a la edición de mañana, porque la ministra de Defensa, Sandra Lasso, se reunía con Yamandu Orsi por este tema previo al Consejo de Ministros de mañana, así que alguna información puede haber. Sobre este mismo tema, hoy habló Pedro Bordaberry aquí en la Diaria Radio. Dijo que el plan de patrullar con blindados es una buena idea, pero que el gobierno debió estudiarlo antes de lanzarlo. En diálogo con Panorama Informativo de la Diaria Radio, el senador colorado aportó su visión al debate que se disparó a raíz del plan del gobierno de utilizar los vehículos blindados Mamba MK7 del Ejército Nacional para patrullar en algunos barrios de la capital. Dijo que es una buena idea, pero en función de que el gobierno es muy desordenado, no fue analizada previamente y ahora se deberán realizar consultas y modificaciones normativas para poder implementarla. Escuchamos lo que decía. Yo creo que es una buena idea, y estamos de acuerdo. Como este gobierno es muy desordenado, es una buena idea no analizada previamente, porque vos tenés dos cosas que tenés que hacer para concretarla. La primera, estos vehículos fueron donados por Estados Unidos y las Naciones Unidas con una donación modal, una condición. Se pueden utilizar solamente en las misiones de paz, no se pueden utilizar en políticas, en gestiones de seguridad interna del país. Entonces, vos lo que tenés que hacer es decir, che, Estados Unidos, Naciones Unidas, los quiero usar para esto, vamos a modificar el convenio y el destino. Básico esto. No sé cómo nadie le avisó al presidente y le dijo, presidente, mire que tenemos que hacer esto previamente. Me parece que no le avisaron a Orsi y Orsi salió a hablar. Tienen que cuidarlo un poco más a Orsi. Me parece que si no le avisan de estas cosas, lo ponen en una situación que no es la adecuada. Lo exponen. Lo exponen, pero no le avisan. La segunda es que, ¿quién va a manejar? Porque no son vehículos que lo podemos manejar vos y yo. Tenemos la libreta de la Intendencia, lo subimos y lo manejamos. No es así. Tiene que ser un personal especializado, porque son vehículos especiales en el manejo, etcétera. Allí estaba entonces el senador Pedro Bordaberry. Tenemos una vía de comunicación, el 099-891-888. Allí nos pueden mandar su mensaje a través de WhatsApp. Nos mandan fotos, una fotito de una estufita a gas y se ve un plasma allá en el fondo donde se ve tu cara, Sofía. Qué bien, qué bien. Allá, Sí. alguien que dice muy heladas y buenas noches. Bueno, gracias por ese mensaje. ¿Me ibas a decir algo? No. Bien. Eso. Seguimos con el presidente Orsi, pero cambiamos de tema. Dijo que va a analizar el caso de la pediatra que falleció por mala praxis. Este miércoles, en el departamento de 33, el presidente de la República, Yamandu Orsi, dialogó con el padre de la pediatra Soledad Barrera, quien falleció a raíz de una mala praxis durante una operación de vesícula realizada en octubre de 2023. Por el caso, la anestesista María Inés... Sí. No, bien, adelante, Sofía. Sigo. Por el caso, la anestesista María Inés Miralles fue condenada por homicidio culposo a 2 años de prisión en régimen de libertad a prueba y a 5 años de inhabilitación profesional. El padre le entregó a Orsi una carta en la que cuestionó la decisión de Lustenberg que había sido dejada en torre ejecutiva días atrás. El presidente le respondió que el caso será analizado y que ya estuvo hablando con la ministra sobre el tema. Vamos a hablar de la Administración de Servicios de Salud del Estado. ¿Por qué? Porque adjudicó traslados no médicos con un costo muy inferior al contrato anterior. Ampliemos esta noticia. ACE adjudicó la licitación para los traslados no médicos de
pacientes en Montevideo, Canelones y el área metropolitana a la empresa UTAM, antes conocida como ITHG. Según informó La Diaria, el nuevo contrato permitirá reducir drásticamente el costo del servicio respecto al régimen anterior. Los servicios que prestaba ITHG son parte en la gestión anterior, son parte de la denuncia que presentó este directorio de ACE, el actual, contra el anterior directorio, el liderado por Leonardo Cipriani. El gerente general de ACE, Federico Martiarena, explicó que el organismo pasará, atención con la cifra, de entre 12.000 y 15.000 pesos por traslado a un costo promedio cercano a los 500 pesos por viaje. Señaló que la empresa ganó el proceso por presentar la oferta más económica y que cumplía con los requisitos establecidos en la licitación. La adjudicación generó cuestionamientos de empresas competidoras que impugnaron el proceso y pusieron en duda la viabilidad del precio ofertado. UTAM ya había sido objeto de críticas durante la administración anterior por haber sido contratada cuando aún no contaba con experiencia en el rubro de la salud ni con la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud Pública. Claro, cuando era ITHG era una empresa del rubro naviero, no tenía experiencias en traslados médicos. Bueno, después pasó lo que comentábamos recién y bueno, recientemente cambió el nombre a UTAM y se presentó a esta nueva licitación ganándola. Atención con esta noticia, sobre todo si hay gente escuchándonos en el departamento de La Valleja. Fábricas Nacionales de Cerveza envía al seguro de paro a toda la plantilla de su planta en Minas. Fábricas Nacionales de Cerveza enviará al seguro de paro a los 59 trabajadores de su planta de Minas a partir de julio. Según informó El Observador, la medida coincide con el inicio de una revisión integral de las operaciones de la empresa en Uruguay para evaluar su viabilidad. La compañía sostiene que enfrenta una fuerte pérdida de competitividad por el aumento de las importaciones de cerveza en lata, los altos costos de producción y la carga tributaria. En ese marco, analizará distintos escenarios para el futuro de su negocio y prevé abrir una instancia de diálogo con el gobierno y el sindicato. La planta de La Valleja se dedica al envasado de cerveza en lata y actualmente se encuentra detenida por su parada anual de mantenimiento. Hace 2 años la empresa había anunciado el cierre de esa unidad, pero tras negociaciones con las autoridades y los trabajadores, revirtió la decisión e implementó una reestructura. La noticia o una de las noticias del día sin duda fue los sismos que sucedieron en Venezuela, esos 2 sismos de 7 punto y pico de grados en la escala Richter. Uruguay ofreció ayuda a Venezuela tras los terremotos que dejaron al menos hasta ahora 188 muertos. El presidente Yamandu Orsi expresó la solidaridad de Uruguay con Venezuela tras los 2 terremotos registrados este miércoles y puso al país a disposición para colaborar en las tareas que el gobierno venezolano considere necesarias. Según informó La Diaria, también la Cancillería emitió un comunicado en el mismo sentido. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que hasta el momento no se reportaron ciudadanos uruguayos heridos o fallecidos y que la sección consular ya está en contacto con la comunidad uruguaya residente en Venezuela. Además, difundió vías de comunicación para asistir tanto a uruguayos en ese país como a venezolanos que viven en el Uruguay. De acuerdo con la agencia EFE, los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 dejaron hasta el momento 188 personas fallecidas y 1.520 personas heridas. El gobierno venezolano decretó el estado de emergencia y continúa con las tareas de rescate, especialmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el derrumbe de edificios. Sí, hablábamos de lo importante que es la comunidad venezolana, sobre todo en estos últimos tiempos aquí en Uruguay, y se están organizando para enviar ayuda a Venezuela, ¿no? Sí, hay una cuenta de Instagram que se llama Venezolanos en Uruguay, que la pueden seguir por ahí, la pueden buscar y bueno, y comentan las cosas que se pueden donar. Por ejemplo, piden, comida, leche en polvo, cosas que sean enlatadas, material médico, cosas de higiene, herramientas, y en la página ahí también ponen todas las direcciones en las que van a estar recibiendo, así que lo que puedan ayudar y donar será bien recibido. Bien, cambiamos de tema, vuelve Sebastián Marcet a las noticias, cambia de abogados y denuncia presuntas extorsiones de agentes de la DEA. Sebastián Marcet cambió a todo su equipo de defensa en Estados Unidos a pocos días de una audiencia clave para la causa en su contra por presunto lavado de dinero. Según informó Búsqueda, el uruguayo designó nuevos abogados y presentó una carta ante la jueza del caso en la que asegura que es inocente de los cargos que enfrenta. En esa presentación, Marcet denunció que agentes de la DEA
lo interrogaron sin abogado, lo amenazaron para que colaborara con la investigación y le exigieron acceso a una billetera de criptomonedas valuada en unos $4 millones. Además, sostuvo que sus anteriores defensores no impulsaron esas denuncias ni solicitaron medidas contra los fiscales del caso. Marcet afirmó que no aceptará un acuerdo de culpabilidad y aseguró que demostrará su inocencia en el juicio. Si es condenado por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión, además de una multa económica. Y nos volvemos a Uruguay. Ampliaron la imputación contra Maximiliano Rodríguez por el caso Conexión Ganadera. La justicia amplió la imputación contra Maximiliano Rodríguez, responsable de la tomadora de ganado Pasfer, en la causa que investiga las maniobras vinculadas a Conexión Ganadera. Según informó La Diaria, ahora también deberá responder por 3 delitos de apropiación indebida. La nueva imputación surge a partir de denuncias presentadas por el Banco República, el BBVA y Scotiabank, que sostienen que Rodríguez obtuvo financiamiento utilizando como garantía miles de cabezas de ganado que al momento de la inspección judicial no se encontraban en los establecimientos declarados. Además, la jueza resolvió extender la prisión preventiva hasta el 1 de agosto. A partir de esa fecha, Rodríguez pasará a cumplir prisión domiciliaria nocturna para poder retomar su actividad laboral, con el objetivo de favorecer un eventual resarcimiento a las víctimas mientras continúa la investigación penal. Y de Uruguay saltamos a España, y esto no tiene nada que ver con el partido de mañana, pero miren lo que sucedió. Detuvieron en aquel país a un hacker acusado de ciberataques contra organismos uruguayos. Un ciudadano argentino identificado como uno de los responsables de varios ciberataques contra organismos públicos y empresas de Uruguay fue detenido en Madrid. Según informó El Observador, el hacker conocido como gov.eth fue arrestado durante un operativo coordinado entre las policías de Argentina y España. Entre los ataques atribuidos al detenido figura la caída de varios sitios del Estado uruguayo en marzo de 2025 y la intervención de la página de turismo de Buquebús, donde se publicaron mensajes con insultos dirigidos al presidente Yamandú Orsi y enlaces al canal de Telegram del grupo. La detención se produjo en el marco de la investigación denominada Dictadores, que incluyó 21 allanamientos y 11 detenidos. Durante el procedimiento en Madrid fueron incautados teléfonos celulares y computadoras que, según la investigación, contienen evidencia vinculada a ciberataques cometidos en varios países. Un incendio obligó a evacuar un centro del Mides en El Prado. Nos volvemos a Montevideo. Un incendio se registró este jueves en el centro Tarará del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en el barrio Prado de Montevideo. Según informó El País, el fuego se inició en una habitación y provocó una intensa presencia de humo, lo que obligó a evacuar a los usuarios del establecimiento. En el operativo trabajaron bomberos, efectivos policiales y ambulancias de ACE y de prestadores privados. Algunas personas debieron ser retiradas en camillas debido a la inhalación de humo y a que varios residentes presentan problemas de movilidad. La policía cortó la circulación en Camino Castro para facilitar las tareas de emergencia. El centro Tarará brinda alojamiento, atención médica, cuidados de enfermería y otros servicios a personas en situación de vulnerabilidad. Hasta el momento no se informó sobre personas fallecidas ni lesionados de gravedad. Y vamos a cerrar con una noticia que seguramente va a tener consecuencias la semana que viene. O sea, aprobó los pliegos para licitar la construcción de la represa de Casupá. El directorio de OCE aprobó este jueves los pliegos para la licitación de la represa de Casupá, una de las principales obras de infraestructura del gobierno. Según informó El Observador, el llamado a licitación será publicado la próxima semana. 4 consorcios quedaron habilitados para competir por la adjudicación de la obra. Luego de superar la etapa de precalificación, el proyecto será financiado con un préstamo de $130 millones otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. La represa tendrá una capacidad de almacenamiento de 118 millones de metros cúbicos y busca reforzar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana, garantizando reservas suficientes para cubrir la demanda proyectada hacia 2045, incluso ante eventuales problemas en las fuentes actuales de suministro. Bueno, nos vamos a la primera pausa. A la vuelta nos estacionaremos en la ciudad de Guadalajara, donde juega Uruguay mañana contra España, donde se juega su chance de seguir adelante en el Mundial. Vamos a hablar con Fermín Méndez. Nos vamos con un mensaje del Tali que dice que volviendo de trabajar va escuchando La Diaria y se saca una selfie. Está dentro de algún vehículo, el Tali del Aguatero, el Tali de la Aguada. Así que le mandamos un saludo y gracias por ese mensajito. Hacemos la pausa, ya volvemos entonces desde México.
Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet marca Carper. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y sumá chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy. Llega el final de la fase de grupos del Mundial y lo vivimos en la Diaria Radio. Este viernes desde las 19, Uruguay-España. Toda la previa, el relato, el comentario y el análisis en vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Además, contactos con Fermín Méndez, enviado de la Diaria al Mundial. Y el sábado desde las 19:30, Colombia-Portugal. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza y por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. ...26 minutos pasan ahora de las 7 de la tarde. Se disputaron ya 2 partidos en esta jornada por el Mundial. Costa de Marfil le ganó 2-0 a Curazao. Y en el otro partido sucedió lo que destacábamos al arrancar informativo de cierre en el día de hoy. Ecuador le ganó 2-1 a Alemania. A las 8 hay un Japón-Suecia. Y a las 8 también, se juegan al mismo horario los partidos porque se están definiendo los grupos, hay un Túnez-Países Bajos. Vamos a ver después que me vaya de acá voy a ver qué partido engancho. Pero ahora lo que tenemos que hacer es enganchar una llamada internacional desde Guadalajara. Allí está Fermín Méndez, hacia allí vamos. La Diaria en el Mundial es una presentación de Banco República, DirecTV, Antel, Megal, UTE y ANCAP. Vamos entonces a recibir con gusto a el enviado especial de la Diaria, el editor de deportes de El Diario y enviado especial también de la Diaria Radio. Hablo del señor Fermín Méndez, ya posicionado en la ciudad que es sede del partido de Uruguay de mañana. Fermín, buenas noches desde aquí, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Guille? Buenas tardes desde acá, el saludo de reencontrarnos. Acá estamos en Guadalajara, llegué hace un rato al aeropuerto internacional, el vuelo desde Playa del Carmen, y ahora en un ratito ya para el estadio a conocer el terreno y a escuchar sobre todo la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa y Rodrigo Aguirre, que es el jugador elegido para esta tarde.
Bien, ya te voy a preguntar algunos detalles. Antes, siempre me mandás algún saludo vos de alguien que está cubriendo el Mundial. Hoy estuvo alguien aquí en la Diaria Radio que te dejó un saludo muy especial en el programa de Ferreiro, Miguel Llabres, el ajedrecista de la Pro. Maestro. Algo así, habló muy bien de vos y ya te digo que Ferreiro te involucró en algo que está inventando, que tiene que ver con el ajedrez, ¿Ah, sí? no sé. Sí, así que andate preparando para cuando vuelvas, que algo va a suceder en ese tema. Bueno, ya entonces instalado en Guadalajara, esperando la conferencia de prensa, algo que yo comentaba ahora al principio que no tiene directamente que ver con Uruguay, pero viste que Ecuador le ganó a Alemania, ¿no? Sí, lo acabo de ver al término del partido, vi el segundo tiempo, lo dio vuelta a Ecuador, bien Ecuador. Me encantan estos resultados como sudamericano, no era lo que más le servía a Uruguay, pero Uruguay tampoco puede estar dependiendo de qué es lo que le sirve en cada partido que se prende en el televisor. Entonces, fue un partidazo de Ecuador, la verdad, con mucha rebeldía para dar vuelta a un partido y para dar vuelta a un grupo en donde estaba mal, ¿no? Estaba mal. Bueno, y ahora con 4 puntos... Quizás lo mío apunta hacia ahí, hacia lo simbólico de este resultado y a que me abre una cuotita de esperanza, o crece un poco la esperanza hacia mañana, porque más o menos Ecuador estaba en la misma situación que nosotros, ¿no? Prácticamente con un pie afuera, jugando contra uno de los grandes de Europa, uno de los candidatos que venía jugando muy bien también, que le metió los titulares, si no me equivoco, y bueno, no sé, me abrió como me sumó un poco de esperanza para mañana. Y bueno, es la doble cara de la situación, ¿no? Por un lado, Ecuador y Uruguay se parecen porque venían mal, cascoteados, con bajo rendimiento, con no pudiendo ganar partidos en donde hicieron los méritos para ganarlos. Y por otro lado, la posibilidad de depender de uno mismo, que no es menor, para mí no es menor, porque distinto sería que tuvieras que conseguir el resultado y aparte esperar a ver qué sucede en otras canchas. Y ese no es el caso de Uruguay, que si gana pasa, se verá después cómo, pero si gana pasa. Y en el empate, bueno, ahora con estos resultados en el empate hay que ver, pero seguramente con el empate también pase. Entonces, bueno, es un buen lugar de donde agarrarse, por lo menos como hincha, para lustrar un poco la esperanza y también en el equipo, ¿no? En el equipo, en saber que se puede, que hay distancias en cuanto a veces de calibre entre las selecciones, pero que después adentro de la cancha se conocen, se emparejan y hacen que los resultados sean posibles. Habrá que ver qué Uruguay vemos mañana, ¿no? Bueno, referido a eso, toda la información que está llegando, incluso te escuchaba hoy con Sofía sobre el mediodía, ya habías participado de esos 15 minutos que los dejan ver, que los dejan participar a la prensa de los entrenamientos, pero es como que se perfila el mismo cuadro que puso en cancha contra Cabo Verde, ¿no? Sí, se perfiló el mismo cuadro, por lo menos en ese rato de la mañana que vimos. Habrá que ver qué sucedió después, no lo sabremos hasta mañana. El entrenador no va a dar, como siempre, como acostumbra, no va a dar la alineación, pero sí hoy cuando lo llamó hacia un costado a un grupo de jugadores para conversar, eran los 11, curiosamente, o no curiosamente, eran los 11 que fueron titulares contra Cabo Verde. Para mí no se va a mover de ahí el entrenador. El único cambio que podría haber visto posible era el de Josema Jiménez en la defensa, para mover a Matías Olivera hacia el lateral izquierdo, sobre todo para que Olivera se encargara de la marca de Lamine Yamal, pero también tenía como una contrapartida, ¿no? Que es Josema Jiménez, después de un mes prácticamente sin jugar al fútbol, ponerlo en el partido más complicado. Los otros cambios yo no lo veía, no lo veía en tanto cómo procede el entrenador, ¿no? El arquero no lo iba a cambiar y el centro de la cancha tampoco, y mucho menos el número 9. Así que se perfila el mismo equipo. Es un equipo que de rato jugó bien. El segundo tiempo contra Arabia Saudita, si se quiere el primero contra Cabo Verde, pero que cometió errores de concentración y de fineza técnica y táctica que no lo puede volver a hacer de nuevo, porque si no se le complicaría, ¿no? Contra un rival que tiene otras prestaciones que Cabo Verde y Arabia Saudita. Bien, contame de Guadalajara, contame del clima en cuanto al estado del tiempo, porque entiendo que hay una diferencia sustancial con el calor de Miami,
pero clima también, si viste otro clima mundialista, ahora sí estás en una ciudad grande de México, ¿no? Allí en Playa del Carmen, sí, que es un lugar turístico con otras características, ¿no? Contame un poco sobre cómo se presenta Guadalajara y qué puede significar jugar en esa nueva sede, que ya lo comentábamos el otro día. Si bien no hay una gran altura, vos me decías, hay 1.500 metros. Sí, son 1.500 metros, me parece que no va a afectar a ninguno de los dos. La sensación acá es totalmente distinta a lo vivido en Playa del Carmen, en tanto es una ciudad muchísimo más grande, obviamente. El calor dio una tregua, hace calor acá, habrá 28, 30 grados, pero después de venir del calor sofocante de Playa del Carmen hace que esto acá esté templado, digamos, ¿no? Porque entre el calor y la humedad de Playa del Carmen, 28, 27 grados no es diferencia para el cuerpo. Y después, en cuanto al clima mundialista, sí, acá hay mucho más, se parece a Miami, en realidad, ¿no? En Miami veías camisetas de todos los equipos todo el tiempo, la gente para arriba y para abajo, ya podías pronosticar que por las camisetas que había, o jugaban al otro día o dentro de 2 días. Por ejemplo, cuando nosotros jugamos contra Cabo Verde, acá me pusieron un parlante a todo volumen. Sí, se escucha de fondo. Cuando jugamos contra... sí. Cuando jugamos contra Cabo Verde había muchas camisetas de Escocia y después Escocia terminó jugando ayer contra Brasil ahí. Se nota distinto, si se vive mucho más el Mundial y eso le da otro color, ¿no? Vamos a ver si en nuestra primera sede mundialista en tierras mexicanas tenemos de alguna manera un poco más de suerte. Ahora quizás lo que vamos a tener es menos uruguayos en las tribunas, me imagino, no lo sé, vos decías igual que ya se ve algo de color en las calles, pero capaz que es más difícil, ¿no? La cantidad de uruguayos que ya de por sí viven en Estados Unidos, más los que viajaron, sí, quizás no haya tantos uruguayos en Guadalajara, ¿no? Para mí va a haber menos, sí. En Miami se copó de celeste, eso estuvo buenísimo. Bueno, yo hablé en la previa con muchos que habían llegado de diversos lados de Estados Unidos, incluso uno que había llegado de Australia ese mismo día del partido contra Cabo Verde. Acá va a haber menos. Hay algo a favor que es el tema del visado, ¿no? Conozco varias personas, no son como para llenar un estadio, tampoco tengo 1 millón de amigos como Roberto Carlos, pero varias personas que decidieron venir para acá tarde, digamos, ¿no? Se les despertó tardíamente la fiebre mundialista y vinieron para acá porque no es necesario tener visado. De repente ahí puede hacer que la tribuna esté un poco más pintada de celeste, me parece que van a ser mayoría los españoles. Claro. Bueno, Fermín, ¿a qué hora es la conferencia de prensa? La conferencia de prensa está pactada para las 6:20 de la tarde de acá, 9:20 hora uruguaya. No se sabe el orden, pero va a hablar Marcelo Bielsa y Rodrigo Aguirre. Por lo general habla primero siempre el jugador y después viene el entrenador. Veremos qué plantea la selección. No sé si creen en las cábalas o no, yo los cambiaría, ¿eh? Pondría primero a Bielsa y después al jugador. Bueno. Y de repente hay que mover algunas cositas, ¿no? Que las energías fluyan de otra manera. No lo sé, pero estamos aferrados a un montón de cosas que escapan del análisis táctico de los partidos, pero que los que nos gusta el fútbol sabemos que pueden influir, creemos. No hay que dejar nada librado al azar, me gusta que estés tan metido en el partido, ojalá estén todos los jugadores que entren a la cancha tan metidos como vos, Fermín. Ojalá, espero que jueguen mejor que yo también, porque así es garantía de que pueden ganar. Bien, Fermín, mañana seguro te escuchamos en el transcurso de la programación de la mañana. Y bueno, nosotros probablemente hablemos el lunes. Vamos a ver, ojalá con un Uruguay ya metido en 16avos de final, con un Uruguay clasificado y pensando en cuál va a ser su próximo rival. Te mandamos un fuerte abrazo, buena estadía y que sea un éxito mañana. Bueno, gracias, Guille. El abrazo para ustedes. Aquí estaremos. Bueno, pasó Fermín Méndez entonces en esta ocasión desde la ciudad de Guadalajara. Hacemos la pausa, ya está posicionado aquí, listo para entrar a la cancha. Todo es alegoría futbolera en estos momentos. Marcelo Pereira, vamos a hablar de la polémica de la semana y de lo que escribió en la contratapa de la diaria del día de hoy.
presentó Banco República, hincha de todos los uruguayos. Megal, si te vas a calentar, calentate con Megal. UTE, avanzamos con energía. Antel, que te da 3 meses de Disney más Premium sin costo. DirecTV y ANCAP, la energía que mueve un país. Tierra de Mujeres es una iniciativa del Instituto Nacional de Colonización para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. La propuesta incluirá unidades de producción familiar y grupal. El cronograma de talleres informativos y los detalles de los llamados se publican en colonización.com.uy. Tierra de Mujeres es un compromiso asumido en la política sectorial de género en el agro. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. En El Dorado, pagar con Visa es jugar a un toque y ahorrar. Del 10 de junio al 19 de julio tenés 40% off pagando con el celu en productos seleccionados. Sí, 40% menos en todos los productos de las siguientes marcas: Coca-Cola, cervezas de 1 litro de FNC, Powerade, Lay's Stacks, Rexona, Axe, Hellmann's y Nor. Agregás tu Visa a la billetera electrónica del celular, pagás rápido y listo. ¿Pagás con tarjeta de crédito Visa? Tenés 10% off. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor. Promoción válida del 10 de junio al 19 de julio o hasta agotar stock. Tope del descuento 1.000 pesos por ticket. Ver bases y condiciones en promociones en scantech.com. No acumulable con otras promociones. ...41 minutos pasan de las 7 de la tarde. Buenas noches, Marcelo Pereira. Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien. ¿No me trajiste música hoy? No, hoy no me estás traje, dejando esa tarea. Por un momento pensé que me ibas a traer rumba, mamba, sambo de Locomía. No es un tema. Ni siquiera... No está en tu discoteca, en tu playlist, no suena. Estoy seguro que hay gente que recuerda esa canción y ese grupo español, pero no era serio poner el tema. En realidad es serio, así que le vamos a dar la correspondiente seriedad. Entonces, Marcelo escribió sobre la polémica de esta semana, ¿se puede decir? Es la polémica más trascendente de esta semana. Irse de Mamba es riesgoso. Allí estamos viendo, para los que están siguiendo la transmisión de La Diaria de Radio por YouTube, estamos viendo la contratapa. Si no, la pueden ir a buscar, por supuesto, a la edición digital. Tiene una excelente caricatura, como siempre, de Federico Murro, en este caso un Robomamba, no es un Robocop. Una especie de Transformer, ¿no? Exacto. Es una especie de transforme que toma ese vehículo y bueno, se transforma en una especie de Robocop. Exactamente. Bueno, la polémica se instaló. Hemos comentado un poco acá en estos días cómo ha sido la génesis, pero adelante, ¿no? ¿Cómo viste vos, cómo fuiste evaluando los hechos, ¿no? Sí, yo la vi con un poco de desconcierto por momentos, porque yo entiendo que
La noticia en sí, lo que vamos sacando limpio, en realidad todavía es muy poco, porque no es culpa nuestra, porque se fueron diciendo distintas cosas sucesivamente. Pero igual hay algo que tiene que ver con cómo se recibe esta noticia, que me parece que es especialmente como perturbador, quizá. Pues digo, vamos por partes. Como ya se ha contado varias veces, la voy a hacer la corta porque creo que en estos días en la radio se contó varias veces esta historia. En realidad va primero, la semana pasada, el ministro Negro ha citado a comisión la Cámara de Diputados por el aumento de los homicidios. Además, en un día que estaba especialmente complicado, porque pocas horas antes habían matado a este adolescente en el barrio Borro. Y entre las cosas que dice que tiene un convenio muy avanzado para que la policía use unos vehículos blindados muy voluminosos que le había donado Estados Unidos al ejército para formar una fuerza de despliegue rápido, misiones de paz, uruguaya, que parece que como el ejército todavía no las ha usado, habían hablado con Lasso de la posibilidad de que eso lo usara la policía, porque en algunos barrios los móviles no blindados de la policía habían sido atacados, en algún caso de balazos, de pedradas. La policía tiene algún móvil blindado, pero son poquitos, están además en taller mucho tiempo, en este momento tiene poca cosa disponible. Y bueno, tenían una docena de vehículos pesados, quizá demasiado pesados. En ese momento nadie tenía, salvo la gente que está siguiendo como especialista esto, que nadie dicen un sabía vehículo nada, Mamba MK7, no, obvio. Salvo que seas del palo, digamos, no sabes qué tamaño tiene eso. Pero bueno, la cuestión es que ese día nadie habló del asunto. Después no habló Negro, no hablaron la oposición, no habló el oficialismo. Y recién el lunes siguiente, esto fue un jueves, Búsqueda saca una nota con la versión taquigráfica, en la que está la referencia a esta, donde dice sí que van a usar están avanzando hacia usar esos vehículos con chofer militar, pero bajo órdenes de la policía, ¿no? Y ahí empieza toda una discusión muy, muy acalorada, muy rápidamente acalorada, donde por un lado, todo el mundo lo lee como en clave de que esto es un paso hacia la militarización de la seguridad pública, ¿no? Y a alguna gente le parece muy bien, en la oposición, un poco chicaneándolo al frente, diciendo, bueno, esto es lo mismo que proponía Larrañaga, es lo que propusimos en tal momento y en tal otro, y parecía que no, y ahora ustedes lo quieren hacer, porque están desesperados, porque no les sale nada, yo qué sé, ¿no? Demuestra el fracaso, ¿no? Se habla mucho permanentemente de la palabra fracaso y cualquier acción que emprende el ministerio, incluido esta, es porque en realidad las políticas son un fracaso y por eso cualquier acción que haga el ministerio se argumenta en ese sentido, ¿no? Incluso alguna gente, como en este caso en la oposición, diciendo está bien, pero es un síntoma del fracaso. Claro. Y a la vez, dentro de la izquierda, frente amplista, bueno, gente que lo leyó en el mismo sentido y le pareció muy mal. Ahora, después empiezan las aclaraciones, porque en realidad, primero Orsi retuitea la nota de Búsqueda y dice, bueno, no, esto es porque teníamos capacidad ociosa ahí, la vamos a usar. En vez de, no es una comunicación formal. No, celebra la noticia de claro, alguna manera. Pero es como un ciudadano a pie que ve una noticia de Búsqueda y la comenta. Después sale alguna gente del frente a defender la decisión, pero después resulta que queda un poco al descubierto porque está defendiendo una decisión que en realidad no estaba todavía muy definida. Porque después sale a explicar que no se sabe si van a ser esos vehículos o capaz que van a ser otros, porque son muy grandes estos, miden como 2,5 metros de ancho, 6 y pico de largo. El que quiera va y lee, porque no los vamos a repasar, va a la columna de Marcelo, están los detalles precisos, me impactó la precisión de los metros de alto, ancho, largo. Pesa 15 toneladas el Mamba MK7. El Mamba arrasa una casa, ¿no? Si le da de frente. Es antiminas, es un vehículo para zonas de guerra. Incluso hay un modelo de la misma serie
que es como estos, pero atrás, en vez de tener un compartimento para llevar gente, tiene una grúa, pues para rescatar vehículos que en zona de guerra hayan quedado inutilizados. Entonces va a la Mamba, que no la voltean ni con una... Claro. ¿no? Va por terreno minado y sigue andando, y se lleva el vehículo. Bueno, en fin, parece un poco hasta excesivo pensando en que esté en Casaballe, lugares donde solo para doblar a lo mejor se le va a complicar. Pero bueno, después no sabía si eran esas, tampoco sabía si es una cosa tan parecida, no sé, a tripular un vehículo espacial, que no se puede aprender, no puede aprender un policía, tiene que ir un militar a manejar ese aparato, me parece que... O capaz que es porque el ejército no los quiere realmente soltar, ¿no? No tiene ganas de donárselos a la policía, entonces... Pero en todo caso ya no sería una decisión del ejército. Me imagino que si el comandante en jefe, que es el presidente, dice esto me lo mueven para acá, no, el ejército no se podría oponer, ¿no? No, eso no hay duda. Con que la ministra lo diga, basta. Pero bueno, no se sabía después si iba a ser uno o dos militares, porque capaz que iba un chofer y uno que custodiaba al chofer. O ninguno, porque capaz que aprende la policía va a tener buenos choferes. Yo creo que para manejar vehículos policiales hay que tener cierta competencia como chofer, porque muchas veces hay que hacer persecuciones y cosas así, entonces no son choferes poco aptos. En fin. O sea que en realidad no sabía mucho. Y además estaban viendo si había que hacer una ley o no había que hacer una ley. Después surgió esta idea, pero surgió después de que se echó a andar toda esta discusión. Y capaz que pasándolos en comisión a los soldados, a la policía, eso se podía hacer. En fin. Pero la discusión ya estaba en extremos antes de que se supieran los detalles de esto. Eso en parte es culpa de lo mal que se comunicó, sin duda. Recién mañana, una semana y un día después de que Negro dijo esto en el Parlamento, parece que hoy se estaban reuniendo también Orsi con la ministra de Defensa y el ministro del Interior para armar una propuesta que mañana van a hablar del Consejo de Ministros, porque además ya salieron incluso algún ministro a quejar. Salió Juan Castillo diciendo que no le parecía bueno como imagen, que para la gente... Y Orsi, que nunca responde, le respondió directamente, ¿no? Sí, Orsi en esto... Le dijo, no es un tema de imagen, dijo ayer en 33, que estaba en el marco de una recorrida, cuando le preguntaron sobre temas varios, le tiraron esto arriba de la mesa y es un dijo, tema de no es un tema de imagen. Cortó por derecho, así. Sí, ya había salido medio así antes, ¿no? Porque primero dijo, no, el presidente soy yo y el que define qué es lo que me parece que está bien soy yo, así que... Bueno, digo, es una cosa más de estas que se manejan con errores no forzados, como dicen ahora, ¿no? Pero a mí me parece que insistir en que todo esto son problemas de comunicación, parece que se queda corto. Porque acá en realidad, por estas discusiones que hubo sobre los vehículos y por otras discusiones que ha habido antes, por ejemplo, cuando Orsi sale a decir que hay que estudiar, es un ejemplo de cosa a estudiar, lo de Bukele, o cuando se larga en abril el programa Más Barrio, y ahí hay síntomas de que hay opiniones distintas, porque el programa en realidad, en la campaña electoral era un programa del Ministerio del Interior. Terminó siendo un programa que lo toma Presidencia, está el Ministerio de Vivienda, está el Ministerio del Interior, pero como un papel lateral, y no está integrado al plan de seguridad que un mes antes había presentado el ministro de Interior. ¿Por qué? Porque son enfoques distintos. Y para mí el problema es que, como esos enfoques distintos en realidad no se están discutiendo en serio, hay como una cuestión ya muy anclada en presunciones. Bueno, yo supongo que tal sector tiene ideas que yo no puedo aceptar de ninguna manera, y viceversa. Y entonces, me dedico simplemente a marcar mi oposición a esto, porque o a seguir para adelante sin que me importe lo que dice la minoría, pero no se están conversando en serio. Y a mí me parece que esto después repercute en que
el tipo de mensaje que se dan es medio así, ¿no? Bueno, hay posiciones distintas. Y tenemos una parte de la gente que se siente no votante del Frente, sino Frente Amplista, de pura cepa, que ya está como dispuesta a creer lo peor. O sea, le dicen mañana, no sé, salió el presidente de la República a decir que hay que sacar a todos los presos de Domingo Arena y darles una medalla a cada uno por haber defendido a la patria de la subversión, y ya no reacciona automáticamente diciendo, no, esto no puede ser. Tiene que ser un disparate. No. Ya, primero ya está medio como curado de espanto, y a mí eso me parece complicado, ¿no? hay un tema político. Hay un tema político de comunicación. Donde además hay una cosa que está... Yo no digo que no sea importante esta discusión sobre cuánto avanza. No sé si el plan es avanzar hacia la militarización de la seguridad pública o simplemente se trata como de hacerle un guiño a la gente que está pidiendo una cosa un poco más fuerte. Entonces decía, mira, te metemos este tremendo aparato militar. ¿O se puede tratar de una simple necesidad de vehículos también, o ¿Sí? no? Que es el argumento utilizado que comentabas al principio. La policía no tiene vehículos blindados o tiene muy pocos, tiene algunos en muy mal estado, tiene esos vehículos ociosos. También puede haber un tema ahí. Bueno, ya que tenemos esto acá, usémoslo. Pero bueno, hay una resistencia. Yo creo que también la resistencia se exagera un poco. Y no sé, me da esta impresión que pasa en varios temas, ¿no? Uno escucha algunas voces en redes sociales y cosas así, y parece que el Frente Amplio es, no sé, que en seguridad es Bukele, que en economía es el neoliberalismo más salvaje, y en política nacional es pro-Trump y pro-genocidio, cómplice. Yo qué sé, me parece que está como recalentado esto y que no se está parando un poco la pelota y sentándose a conversar. Quizá porque el Frente estuvo demasiado tiempo acostumbrado a que, bueno, no importaba, la conducción colectiva no importaba porque había un jefe máximo que decidía, o había, caso de Tabaré Vázquez, o había un jefe máximo que en realidad decidiría o no, pero iba a hacer lo que le pareciera con independencia de lo que dijera caso Mujica, ¿no? Y si iban a tragar ese sapo el resto, sí, como Mujica solía decir. Porque era no la gente que marcaba, no tanto la gente que marcaba el rumbo estratégico, sino la gente que marcaba el rumbo al triunfo electoral, que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahora el Frente en realidad no parece tener ninguna de las dos cosas. Ni una figura que esté marcando el rumbo estratégico, ni una figura indiscutida que sea la carta de triunfo electoral, como fueran a buscar, no sé, a Tabaré para la segunda presidencia, ¿no? Que no salió muy bien. Entonces, me parece que acá la idea puede ser, bueno, seguimos compitiendo entre nosotros, a ver si aparece otro gran jefe, y ahí volveremos a caminar por la misma senda que veníamos, o nos hacemos cargo juntos. No es el tema de que lo gobiernen las bases, es una cosa más amplia. No es que sea el Congreso de comités de base. Hablemos los sectores, tengamos en cuenta que dicen los militantes, tengamos en cuenta también que dice toda esa otra cantidad de votantes del Frente que no se define de izquierda. Tengamos en cuenta qué hay que hacer para ganar las elecciones, pero tengamos en cuenta todo eso, pero discutámoslo entre todos, ¿no? En vez de estar como en este forcejeo, que en realidad me parece que es la fórmula, es así, segura para que termines el periodo de gobierno con grandes problemas. Porque, por supuesto, la oposición se trepa a todo esto y pega. Claro. Es como decías vos. Salís vos. Celebraban el hecho, en este caso, pero ya lo interpretaban como que, bueno, que eran los militares en la calle, como se propuso en algún momento. Aquellos que quieran ampliar, por supuesto, tienen la columna disponible allí en la edición digital, así que pueden ir a complementar esta mirada que traía Marcelo. Y mañana veremos cuál es el proyecto finalmente, ¿no? Sí, exactamente. Ahora hay un título de último momento en la diaria, no lo
lo comentamos en titulares, pero se expresó el PIT-CNT, es el título principal, el entrecomillado es altamente inconveniente y fuera de todo marco jurídico que militares se desempeñen en acciones de seguridad pública. Bueno, va en consonancia con lo que estábamos hablando también, esta declaración quizás de el PIT-CNT. Marcelo, el martes que viene estamos por acá. El martes que viene estamos por acá. Ojalá que con una victoria de Uruguay, o capaz que, no sé si clasificamos qué día jugaremos, pero mirá si nos toca el martes hasta ahora y capaz que no tenemos que venir. No tenemos. ¿Quién te dice? Igual yo tengo la impresión de que el sábado el tema de conversión no va a ser que se resolvió sobre las Mambas, sino qué pasó en el partido con España. Pero exactamente. Pero igual, si usted quiere informarse de eso, en la diaria seguro va a estar. Mañana no hay informativo de cierre, así que nos volvemos a escuchar y ver el lunes a las 7 de la tarde. Se quedan con Carlos Dopico, Julia Peraza y La Música Me Llueve.